Sábado 29 de mayo, lectura de la Buena Noticia según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres. Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es continuidad de lo acaecido en el templo. La pregunta que le hacen a Jesús sobre su autoridad está relacionada con esa acción de echar a los vendedores en el templo, que era el centro religioso de los judíos. Marcos nos narra que Jesús es interrogado por los representantes del Sanedrín, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, representantes de la institución más importante de la nación. Representaban el poder religioso, teológico, político, social, y le preguntan a Jesús con qué permiso hace esas cosas. ¿Quién es él para decir lo que se debe hacer o no en el templo? En el fondo, están sintiendo que su poder es cuestionado por este hombre que tiene una libertad interior contundente. Jesús no les responde, y de esta forma ratifica su autoridad también sobre ellos. No se deja atrapar. La autoridad de Jesús viene de Dios, y por eso es una autoridad basada en el amor, en el servicio humilde, la cercanía con los más desfavorecidos. Es una autoridad que denuncia con palabras y actos lo que va en contra del querer de Dios, y por eso su acto de rebeldía en el templo. Jesús ejerce su autoridad desde abajo, desde el pueblo, desde los pobres y excluidos. Es una autoridad que lleva vida, genera liberación, confianza, da esperanza, humaniza, levanta, abre caminos nuevos. La de Jesús es una autoridad ganada con su coherencia de vida, una autoridad que convence y por eso es reconocida y legitimada por los más sencillos. Necesitamos que Jesús siga provocando cambios en nuestra manera de concebir la autoridad, cuando nos sometemos a ella y cuando lo ejercemos. Porque lo que encontramos frecuentemente es más bien autoritarismo, rayando en dictaduras, personas, grupos que buscan dominar, hacer valer su poder y aprovecharse de él para satisfacer su ego, llenar sus bolsillos, o para dejar claro con sus actitudes y acciones su posición de superioridad sobre los demás. Constatamos abuso de autoridad, incluso hasta cegar la vida, como el caso de Floyd en Estados Unidos, o de Victoria Salazar, la salvadoreña, víctima de abuso de autoridad en México. Afrodescendiente uno, mujer la otra víctima. Y aquí en Guatemala recordamos la represión que hubo hacia los jóvenes y mujeres en una manifestación reciente. Nosotros no nos escapamos a eso. A nosotros también se nos cuela en el alma la ideología de dominio, de superioridad. En nuestras instituciones, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, necesitamos conversión en esta manera de concebir y de ejercer la autoridad. Y por eso el Papa ha insistido en que necesitamos pastores con olor a oveja, donde se evidencie la cercanía, el diálogo, la apertura, la inclusión. Una iglesia que sepa ejercer su autoridad desde abajo como lo hizo Jesús. Jesús nos invita a cuestionarnos qué tan evangélica es la manera de concebir y ejercer la autoridad en nuestras instituciones, en nuestras familias, en nuestras parroquias, en los ambientes donde nos encontramos. Que Jesús nos ayude a convertirnos, para construir caminos donde la autoridad sea vivida de manera evangélica, desde sus propios criterios. Amén.